Hola, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Sí, Susana, está bien. Ok, vamos a iniciar entonces, Laura, por favor. Claro, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Isela González Patiño. En esta ocasión me tocó exponer a mí sola el tema de la histamina. ¿Quién descubrió la histamina? La histamina fue descubierta por primera vez en 1907 por Windows y Bot en un experimento donde la sintetizaron a partir del ácido imidazol propiónico, aunque desconocida que existía de forma natural hasta 1910, cuando la vieron que el hongo cornezuelo del centeno la fabricaba. A partir de ello empezaron a estudiar sus efectos biológicos, pero no fue hasta 1927 cuando al fin se descubrió que la histamina se encuentra en los animales y en el cuerpo humano. Esto ocurrió cuando los filósofos Best, Dale, Double y Thorpe consiguieron aislar la molécula de un hígado y un pulmón frescos. Y es aquí cuando recibió su nombre, ya que se trata de una ánima que se encuentra de forma significativa en tejidos histo. ¿Qué es la histamina? La histamina es una sustancia mensajera que transmite y difunde información entre las células y es importante para nuestro sistema inmunitario. Entre las cosas, la histamina es producida por un aminoácido que es producido por el propio organismo, aunque también la recibimos a través de la comida. Bueno, la histamina es un neurotransmisor y como lo acaba de mencionar, es producida por un aminoácido y modulador del sistema inmune. O sea, nos ayuda a que el sistema inmune, cuando detecta que hay histamina, pues produce anticuerpos para ayudarnos a bloquear esta parte de la histamina. También controla el sistema nervioso central. La histamina como lo dice aquí, su función es, se encarga de toda la serie de las tareas que transmite el sistema nervio al siguiente, expande los vasos sanguíneos y asegura que los músculos, asegura que los músculos se contraigan y se relajen. La histamina también está implicada en la digestión de las grasas, el sistema inmune, la formación de la sangre, la cicatrización de las heridas y la regulación del ritmo día-noche. Es generada por la parte posterior del hipotálamo y también los mastocitos y basófilos liberan histamina. Bueno, como lo dice aquí, la histamina nos controla la sed, la serotonina, el sueño. La verdad es que la histamina tiene muchas funciones en nuestro organismo, nos modula varias cosas y también nos ayuda a que, o sea, modula a que el cerebro pues genere muchas funciones fisiológicas. ¿Cuáles son los niveles normales de histamina? Bueno, los niveles de histamina que se pueden considerar normales van de 0.3 hasta 1 nanogrados por milímetro en la sangre. Cada persona tiene una tolerancia distinta y puede ser más o menos resistente a la aparición de síntomas, aunque cuando excede estos valores suelen aparecer. Síntomas del exceso de histamina. Síntomas por exceso son variados, incluyen desde calambres, otras molestias digestivas, picores, falta de aliento o nariz congestionada. A unas se les enrojecen las mejillas al tomar algún vino debido a la vasodilatación provocada por la histamina, urticarias, inflamación de la cara, sofocos, dolor en el pecho, taquicardia, picazón en los ojos, oído, cara, nariz, ojos llorosos, goteo nasal, ansiedad, fatiga, mala digestión, reflujos, acidez estomacal, diarrea, conjuntivitis, congestión nasal. Bueno, cuando nosotros tenemos un exceso de liberación de histamina, ya sea por haber tomado algún medicamento, por haber comido algo que nos produce alergia, pues tendemos a que nos dé alguna, ¿cómo se llama? Pues sí, alguna
no sé, urticaria, algún síntoma que quiere decir que estamos elevados de histamina, las personas, por ejemplo, que tienen alergia al polvo, pues empiezan con los ojos llorosos, la nariz congestionada. Las personas que les toman un medicamento que son alérgicos, pues se llegan a inflamar, llegan a faltar la falta de respiración, taquicardia, inclusive llega a haber personas que cuando son medicamentos que de plano les llega a generar demasiada elevación de histamina, llegan a generar, les llega a dar un shock anafiláctico. Entonces hay que bloquear esa histamina que se produce para que empiecen pues a controlar sus síntomas. Le digo esto, profesora, porque yo en algún momento me pasó esto por experiencia, se lo digo. A mí estuve a punto de que me diera un shock anafiláctico por un medicamento que me aplicaron en el seguro, y yo no sabía que era alérgica. Entonces me pusieron un medicamento, me empecé a inflamar y después me empezó a dar, hacía falta el aire. Me tuvieron que poner otro medicamento para bloquear, que ahora entiendo que es la histamina, para poder que yo pudiera empezar a respirar un poco mejor, o sea, relajar mis nervios y a relajar mi sistema. Ahora sí que mi sistema nervioso, vaya. Aquí este es un diagrama donde nos muestra cómo la histamina controla varias partes de nuestro cuerpo, o sea, desde el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, el útero. O sea, de verdad es que la histamina controla varias partes de nuestro cuerpo, y a veces sin darnos cuenta estamos liberando histamina o por alguna alergia o algo que comimos, algo que nos tomamos, o inclusive algo del ambiente, y pues llegamos a tener reacciones, y sin darnos cuenta pues es por eso. Aquí nos marca en este diagrama qué es lo que modula la histamina, vaya. ¿Y cómo se diagnostica la intolerancia a la histamina? En este momento no hay pruebas comprobadas para diagnosticar la intolerancia a la histamina. Más allá de la dieta de eliminación, si bien es posible medir la actividad de la enzima DAO en la sangre, una de las enzimas mencionadas anteriormente, así como los niveles de histamina en la sangre y la orina. Estos resultados no parecen correlacionarse significativamente con los síntomas. Las pruebas cutáneas a las pruebas típicas de sangre para detectar alergias no puede dar positivo, ya que la inmunoglobina E no está implicada en la intolerancia a la histamina, como es en el caso de las verdaderas alergias. Es importante recordar que mientras se considera la intolerancia a la histamina como causa de síntomas, se deben evaluar otros trastornos relacionados, como las alergias, los trastornos de mastocitos, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, la mala absorción de la fructosa, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, la colitis. Y bueno, aquí están algunos de los alimentos que nos llegan a producir determinada, ya sea poca acumulación de histamina, mediana o alta, lo que debemos tratar de evitar, o que llegan en un dado momento hasta pues a decirnos que no lo consumamos por cierto tiempo, como pueden ser el huevo, el pescado, no sé, los lácteos. Esto en cuestión de comidas. En cuestión de medicamentos, pues cada uno sabemos qué medicamentos somos alérgicos y que no los podemos tomar o no nos los pueden aplicar para no producir una elevación de histamina y no tengamos algún efecto. Y en cuestión del ambiente, pues también, ¿no? Esto es con las pruebas cutáneas, donde nos indican si somos alérgicos a a las flores, al polvo, a algún animal, o no sé, ácaros, no sé. Y ya de esta manera, como los vamos evitando, los vamos tratando de consumir en menos cantidad, pues hace que controlemos la histamina para que no tengamos en algún momento alguna consecuencia o alguna alteración en nuestro organismo a causa de la histamina. Eso es todo, profesora. Gracias.
Gracias, Laura. ¿Preguntas, dudas o comentarios? A mí no me quedó muy claro si la histamina la podemos producir nosotros o la tenemos que conseguir forzosamente de alimentos. Nosotros la produce nuestro organismo y y también la llegamos a consumir en algunos alimentos. O sea, llega a ser que se eleve, vaya. Si me equivoco, corríjame, profesora, por favor. No, está bien. Otra pregunta. ¿Y qué produce la estamina alta? Laura. La histamina alta, cuando se nos eleva, es como les decía, llegamos a tener, por ejemplo, no sé si fue por algún medicamento, pues ojos llorosos, irritación en la nariz, al grado de que podemos llegar hasta tener un shock anafiláctico. Esto si no lo controlamos, pero si por ejemplo sentimos la alergia o sentimos sí, no sé, la alergia, por ejemplo, como te decía, que los ojos llorosos o que tomamos algún medicamento y nos empezamos a hinchar de la cara o de alguna parte del cuerpo, nos empiezan a salir ronchas, pues inmediatamente debemos de ir al médico para que nos ponga un bloqueador de histamina. De hecho, no sé si han escuchado estos medicamentos que se les llama antihistamínicos, que suelen estar muy acompañados o ser las sustancias que se encuentran en los antigripales también, porque justamente cuando la histamina está elevada, la histamina puede responder a varias cosas, principalmente está muy asociada a respuestas del sistema inmune. Si la producimos nosotros, tenemos neuronas encargadas de producirla que se ubican en el hipotálamo. Entonces, estos antihistamínicos, justamente lo que hacen, como bien mencionó Laura, es bloquear los efectos de la histamina. La loratadina, por ejemplo, es un antihistamínico. Lo que hace es quitarnos justamente esta inflamación en las fosas nasales o en el epitelio nasal, evitar las secreciones o el escurrimiento nasal producto de esa inflamación, quitarnos lo de los ojos llorosos. Muchas personas que tienen algún tipo de alergia hacia algunos animales de compañía como gatos o perros, al pelo, que ya hay estudios que han investigado que propiamente no es al pelo de los animales, sino a lo que se es alérgico es, sobre todo en gatos, es a ciertas sustancias que están en la saliva de los gatos. Y como los gatos se la pasan limpiándose, bañándose, pues ese pelo que lleva toda su babita, pues es a lo que reaccionan las personas con una respuesta inmune, que es una alergia. Y entonces hay personas que si van a estar en contacto con este tipo de organismos, deben de tomarse previamente un antihistamínico, de tal manera que al momento que están en contacto con el agente que les genera esa alergia, pues ya no ocurre esa reacción alérgica porque están bloqueando el efecto de la histamina. Ujú. Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, solamente para aclarar un poquito un concepto que usaste, Laura. Cuando nos presentaste este diagrama donde se ve en qué tipo de órganos y tejidos tiene su efecto la histamina, dijiste, la histamina controla todos estos órganos. En realidad, no es que los neurotransmisores estén controlando nuestros órganos o nuestros tejidos. Lo que pasa es lo siguiente, que es el tema que terminamos. Un neurotransmisor es liberado desde nuestro cerebro, desde las neuronas que lo están produciendo, y al momento que se libera, ejerce su acción por medio de receptores específicos. En este caso, en muchos de nuestros órganos y tejidos, tenemos receptores a esos neurotransmisores y por eso pueden tener ese efecto. Recuerden esto que les digo, cualquier cosa, sustancia, molécula que tiene un efecto sobre nosotros o sobre nuestros órganos, es porque nuestros tejidos y esas células tienen los receptores para responder a esa molécula que funciona como una llave. Lo que les comentaba, los receptores específicos a moléculas son como una cerradura
Y los neurotransmisores son como una llavecita que puede abrir esa compuerta y al abrirla pues activa muchas reacciones. Así muchas de las drogas, muchos de los fármacos que son capaces de unirse, de ser como esa llave que también va a activar a esos receptores que se han investigado que son específicos para los neurotransmisores que nosotros producimos, pero que a su vez hay sustancias que se van a unir a esos para simular, bloquear, potenciar, inhibir el efecto que tienen nuestros neurotransmisores. Entonces, no es que la histamina controle nuestros órganos, significa que en nuestro corazón, por ejemplo, tenemos receptores a adrenalina y tenemos receptores a acetilcolina, tenemos receptores también a la cafeína no hay. Tenemos varios receptores. Ahorita me vienen malamente adrenalina y acetilcolina porque pues son los que además se inervan por medio del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Específicamente simpático libera adrenalina, parasimpático libera acetilcolina. Entonces, cuando nosotros, si yo ahorita les dijera, hoy voy a hacer examen, hoy les voy a hacer un examen de los neurotransmisores y sus receptores, tal vez algunos sentirían miedo, estrés, y entonces con esa respuesta de medio de estrés empezarían a sentir taquicardia, la boca seca, y más bien significa que empezaron a liberar adrenalina por este estímulo estresante estresor que les estoy comentando, y por eso empiezan a tener adrenalina, y ese efecto de la adrenalina sobre los receptores del corazón que tienen adrenalina hace que el corazón empiece a latir más rápido. Sin embargo, si después les digo, no es cierto, es una broma, no se crean, entonces nuestro cuerpo siempre va a tender a tener un balance al cual se le conoce como balance homeostático. Este proceso de homeostasis, un concepto acuñado por Walter Cannon, no puede estar todo el tiempo liberando adrenalina ni generándonos taquicardia a nuestro pobre corazón, este estímulo de estresante que les comenté del examen. Cuando les digo, no es cierto, es una broma, se relajan y entonces lo que hace que se relaje es que empieza a secretarse acetilcolina. Acetilcolina se une a los receptores colinérgicos que hay en el corazón y entonces lo regula bajándole esa taquicardia, porque acetilcolina más bien lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos teniendo un balance que se da tanto por excitación de ciertos neurotransmisores, otros neurotransmisores que compensan esa respuesta, inhibición de estos neurotransmisores, inhibición de los anteriores. Siempre hay que ver nuestro comportamiento, nuestras reacciones ante estímulos, como si fuera estos sub y bajas que hay en los parques, estos juegos infantiles que podemos encontrar en los parques, donde algo puede estar subiendo, luego algo puede estar bajando, pero hay un punto en el que generalmente no era divertido jugar con nuestros amigos a quedarnos balanceados. Eso es lo que está haciendo siempre nuestro cuerpo, teniendo una condición de balance. Y esa condición de balance se le conoce a esta regulación, que también está implicando una regulación. Cuando jugábamos a mantenernos balanceados, pues teníamos que quedarnos en cierta postura, no teníamos que hacernos hacia atrás porque entonces igual elevábamos al compañero, o si de repente ejercíamos más presión, también lo volvíamos a elevar, o sea, también implicaba quedarnos quietos, estar como haciendo un poquito de presión. Era un proceso que no era nada estático, era un proceso dinámico y ese proceso dinámico todo el tiempo nuestro cuerpo lo está llevando a cabo para mantener la vida y la respuesta ante estímulos ambientales. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestra. Una Ok. pregunta nada más. Adelante, Laura. Entiendo entonces que cuando tenemos una situación de estrés o de alguna emoción fuerte que se nos altera el sistema cardíaco, estamos liberando adrenalina y la acetilcolina es la que nos tranquiliza o nos hace que se nos baje esa frecuencia cardíaca. ¿Es correcto? A nivel del corazón, sí. Así funciona a nivel del corazón, pero recuerden que hay muchísimos receptores. Por ejemplo, adrenalina a nivel del corazón
aumenta las contracciones de nuestro músculo. Este es un músculo, el corazón es un músculo cardíaco. Aumenta sus contracciones. Pero adrenalina, que se está liberando a todas partes, ella va a ejercer su efecto en los tejidos que tengan receptores adrenalina. ¿Cómo los va a ejercer? Dependiendo del tipo de receptor que exista. También tenemos otro tipo de receptores en el intestino de adrenalina. Y adrenalina más bien en el intestino lo que hace es inhibir las contracciones del intestino. Esto resulta muy funcional. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el bosque y de repente se nos aparece un lobo, ¿qué calamidad sería que adrenalina también promoviera las contracciones en el intestino? Lo que pasaría es que defecaríamos. Y todo lo contrario, ante una respuesta donde tenemos que tener un estado de alarma o de huida, adrenalina inhibe las contracciones, la motilidad intestinal. En el corazón, adrenalina lo agita. Al momento que lo agita, al momento que hay un mayor bombeo, una mayor contracción de nuestro corazón, eso permite que haya mayor fluidez en la sangre. Si hay mayor fluidez en la sangre, significa que hay un mayor aporte de oxígeno hacia nuestros músculos esqueléticos, lo cual lo necesitamos porque tenemos que huir, tenemos que correr, tenemos que ponernos a salvo del estímulo que está poniendo en peligro nuestra vida. Por el contrario, una vez que ya nos relajamos, ¿cuántas veces no nos ha pasado que ya que estamos relajados, lo mismo hace el intestino que en el tejido liso de la vejiga? Ya que estamos relajados, ya que pasamos por ese pico estresante, de repente ya es así que, bueno, pero ya pasó, más bien lo que queremos es ir a orinar o ir al baño, porque entonces acetilcolina en el corazón, si bien disminuye la frecuencia cardíaca, en el intestino y en la vejiga aumenta sus contracciones. Entonces, de ahí que todo el tiempo también dependan los efectos de estos neurotransmisores en el tipo de receptores que se ubican en los órganos por medio de los cuales está ejerciendo su función. ¿Sí? Ok, profesora, gracias, muy interesante. Solamente piensen un poquito en algún animal temeroso. Digo, no sé si han tenido la oportunidad de experimentar con roedores, pero piensen en algún perro o en algún gato que algo le espanta, ¿no? Si los espantamos, hay un estímulo que los espanta a los perritos con los cohetes, por ejemplo, ¿no? Uy, algo los estresa y si ustedes tocan su corazón, todo el tiempo va a estar acelerado, de que está liberando adrenalina, que está muy estresado. Cuando ya se le pasa ese estímulo y se relaja, podrán notar que más bien lo que hace es orinarse o defecar, ¿no? Después de que pasa como el estrés en donde quieren huir, se quieren esconder, quieren evitar ese estímulo que los está estresando, huir de él, evadirlo, ya después de que se relajan, lo que sigue es que defecan u orinan. En las ratitas eso se puede ver mucho. Al momento que vamos a trabajar con un roedor, lo primero que hace es huir, no quiere que lo toquemos si no está acostumbrado al experimentador. Pero ya que lo agarras y que lo vas a sujetar para anestesiarlo, para llevarlo a la prueba, para lo que sea, el roedor empieza a orinar por todas partes o a defecar. Los roedores defecan muy rápido, todo el tiempo están defecando. Incluso se ha vuelto una medida en las pruebas conductuales, una medida como de índice de ansiedad o de relajación, cuantificar cuántas veces orinó o defecó el roedor cuando lo estamos sometiendo a una prueba, porque también nos da información al respecto de eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maestra, a mí se me vino a la mente esta parte que usted mencionaba de cuando, por ejemplo, nos sale un lobo, por así decirlo. Ajá. Por eso la histamina aquí entra, ¿no? Bueno, también otras cosas, porque el cuerpo empieza como, por ejemplo, a calentarse en nuestros brazos, nuestras manos, nuestros pies. Entonces el cuerpo está como preparándose ya sea para pelear o para huir, ¿no? No, la histamina no reacciona ante las pruebas, ante las situaciones de estrés. Mm. Histamina no participa en esa respuesta. Ah, ok. Si no, no participa. Es principalmente adrenalina. Lo que pasa con la perrita de tu hermana, Ana Lilia, en realidad creemos que está feliz, pero más bien al momento que ve a alguien se emociona tanto, o sea, siente tanta adrenalina y ya después de que se relaja, se orina, en realidad está compensando esa excitación enorme que tiene y su cuerpo, los perros son un ejemplo muy, muy hermoso de comportamiento,
O sea, es genial observarlos en su fisiología, cómo van gestionando sus emociones. Ya que se orina, es que está compensando su cuerpo esa excitación. O sea, ahí más bien acetilcolina ya le dice tranquila, tranquila, y por eso se orina. Pero ahí, ese es un muy buen ejemplo de cómo está todo el tiempo gestionándose. Mi perra, por ejemplo, cuando alguien llega, no sabe cómo actuar ante ese estímulo y lo que hace es empezar a morder cosas. O sea, muerde los sillones, los cojines, muerde lo que encuentre. Una vez que, pero es su manera en cómo lo canaliza, o sea, no sabe cómo actuar ante una nueva persona, empieza a ponerse toda nerviosa. Si yo me estreso, evidentemente ella también se estresa y noto que se la avienta a la persona, pero si yo más bien no la pelo, que es la recomendación que me hizo el etólogo, ignórala, entonces ella solita busca cómo gestionar esa emoción mordiendo cosas y después de que termina de morder cosas, va y toma agua. Y el etólogo me explicaba, muy congruente con esta parte del sistema adrenérgico que reacciona ante estímulos estresantes. Me explicaba, la adrenalina se libera por el cortisol, recordemos el equipo de adrenalina que nos expuso, que es a través de las glándulas adrenales que se encuentran, son estas glándulas que también se les conoce como suprarrenales porque están arriba de los riñones. Entonces, cuando tenemos estrés, además de que adrenalina se libera, también se da un pico en el cortisol. Entonces, con el cortisol, que además también es como el precursor de todas estas catecolaminas como la adrenalina, eh, genera la ingesta de agua. O sea, en el hipotálamo manda la señal de sentir sed. También cuando estamos estresados, si se dan cuenta, nos ponemos muy nerviosos porque vamos a exponer, vamos a tener una entrevista, un examen, empezamos a sentir la boca seca. La boca seca es producto de la activación de la adrenalina, que también se activa a las glándulas adrenales. En las glándulas adrenales, además de que se libera adrenalina, se empieza a sintetizar, también se promueve la síntesis de cortisol. Y cortisol lo que hace es que se nos, entre otras cosas, es sentir como esta sequedad en la boca. Pues justo me explicaba, tu perra se excitó, se estresó, son las dos cosas, toma agua porque ella, es su cuerpo, le está indicando cómo gestionar esa emoción al momento de que siente sed, pues va y sacia. Entonces me dijo, esa es una muy buena manera de ver cómo el cuerpo lo está regulando y por lo tanto, cuando su cuerpo lo regula, pues ya va a llegar ella a un estadio de relajación o de menos excitación por lo menos. Por eso les comentaba, observar la conducta animal pues a la par hacer como una neurobiología, que es estar comparando los comportamientos de otros organismos vivos, no solamente de los humanos, es bien interesante porque justamente podemos estar viendo las evidencias de cómo están funcionando la liberación de neurotransmisores y pues muchos de los sistemas que controlan las conductas y el comportamiento. ¿Ok? Y justamente pues con esta última exposición de Laura, concluimos la primera unidad que tenía que ver con la neuroquímica del cerebro. Previo a que comencemos con la neuroquímica del cerebro, quiero mostrarles la parte de un video de cómo es que se empezó a indagar en toda esta situación de la conducta, porque en la segunda unidad vamos a hablar sobre la explicación neurobiológica de los trastornos del estado de ánimo. Pero para adentrarnos a ello, pues primero tenemos que reconocer sobre la neurobiología del estado de ánimo y posteriormente ya empezar a hablar de la neurobiología del estrés, de la neurobiología de la ansiedad, de la depresión, de la violencia. Entonces, quiero compartirles un video y necesito que me digan si pueden escuchar. Bueno, no hace falta que escuchen, está en inglés, pero le agregué los subtítulos, que vayan viendo como esta parte introductoria para que vean por qué va a ser importante, ahora que hablemos de trastornos y de estados de ánimo, recurrir a cómo funciona el cerebro y a las estructuras anatómicas que están involucradas en cierta conducta o en ciertos trastornos. Entonces, les voy a compartir el video. Mm, una ventana y no es este. Mm, mm, mm.
Ok, ¿ya lo pueden ver? Sí, maestra. Doctors in this field utilize a variety of methods, from animal training techniques to neuroimaging experiments, to study how the Déjenme le pongo los subtítulos porque me parece que no estaban apareciendo. ¿Sí los veían? No. functional areas and networks of the brain correlate to specific behaviors and related disease states. This video ¿Ahí ya? will review a brief history Sí, of ahora sí, behavioral maestra. neuroscience, go over the key questions asked by investigators in this field, review some of the prominent methods used to answer those questions, and provide a glimpse into the types of experiments performed in behavioral neuroscience labs today. Let's begin with an overview of some of the major milestones in the history of behavioral neuroscience. In ancient Greece, Hippocrates and his followers were among the first to believe that the brain controlled human thought. Then, in 1662, René Descartes developed one of the first models to describe how the brain controls behavior. He speculated that the soul controlled the body through the pineal gland. The next few centuries produced a lot of evidence that Descartes was wrong. For example, in 1848, railroad foreman Phineas Gage was involved in an accident that drove an iron rod through his skull. He lived, but exhibited severe personality change, demonstrating the damage to the frontal lobe has a profound impact on behavior. Then, in the late 19th century, Paul Broca and Carl Wernicke studied patients who had lost their ability to read and/or speak, and discovered areas of the brain responsible for language, now known as the Broca and Wernicke areas. Later, in 1890, William James declared that psychology should be studied via biology, and many major discoveries in behavioral modification followed. In the 1930s, following James's advice, B.F. Skinner developed an apparatus called the Skinner box, which is still used to study how punishment and reward can reinforce behavior in animals. Then, in the late 1900s, advanced neuroimaging techniques became available, such as magnetic resonance imaging, or MRI. In 1990, Seiji Ogawa developed a method now used for functional MRI, which revolutionized the field of neuroscience by allowing researchers to visualize brain activity over time during simple cognitive tasks. Now that we've discussed some of the major events in the history of behavioral neuroscience, let's review some of the fundamental questions asked by the folks who study the neurobiology of behavior today. These questions all involve the study of neurocorrelates, or specific brain regions whose activation is responsible for a given function. For example, a scientist interested in nervous system control of movement might investigate the mechanisms that control balance and coordination. Although it has been established that these functions map to the primary motor cortex, premotor cortex, cerebellum, and the substantia nigra, scientists are still investigating how the circuitry within and between each region enables locomotion. Alternatively, researchers may investigate how the nervous system evaluates stimuli and guides behavior based on these stimuli. Here, researchers may ask how different types of reward can impact animal behavior. Understanding when and why certain rewards are motivating could help us address problems like addiction. Neural correlates for motivation and reward are the limbic system and the ventral tegmental area. Other behavioral neuroscientists study how the nervous system allows for learning and memory formation. For example, one may investigate how the brain creates and retains memories related to fearful stimuli, which is important for the treatment of post-traumatic stress disorders. These functions generally map to the hippocampus and the amygdala. Additional key questions focus on higher cognitive processes, such as facial recognition. Here, a researcher may investigate how a subject responds to familiar versus novel faces. In humans, a neural correlate specific for facial recognition is the fusiform face area in the fusiform gyrus.
Now that we've gone through a few of the major questions asked by behavioral neuroscientists, let's delve into some of the prominent methods used when trying to answer them. Many approaches in this field involve behavioral experiments in animals, which are performed after manipulating certain brain regions in order to study the link between neurobiology and behavior. Processes such as locomotion can be studied in animals using specialized equipment such as the rotor, which is a rotating rod that requires the animal to move continually to avoid falling off, or chambers that require the animal to reach for food to test dexterity. Methods involving behavioral modification include operant conditioning and may utilize the Skinner box for self-administration experiments involving rewarding or aversive stimuli, such as food or drugs. Methods to investigate learning and memory often utilize mazes, such as T-arm or Moore's water maze designs, in which animals have to find and then remember the path to exit the apparatus. As the complexity of the behavior under investigation increases, so does the need for human subjects. For example, studying higher cognitive processes, like language, may involve methods that measure neural activity through the scalp, such as electroencephalography, which can be applied as the subject performs a specific cognitive task. Functional imaging methods are also used to study human cognition, such as functional magnetic resonance imaging, or fMRI. This method measures a signal which is correlated to blood flow and can in turn be linked to task-based neuronal activation, thereby resulting in a statistical map of active brain regions. Now, Ok, entonces, con este breve video, no les puedo compartir el link, pero bueno, esta sesión está quedando grabada, pueden recurrir a ella en el Padlet del instituto, porque es una suscripción que tengo a esta plataforma que se llama Jove. Entonces, el video no es público, solamente es para personas que estamos suscritas. Pero bueno, pueden recurrir a él por esta grabación. Con esta breve introducción de este video, es que quiero que tengan en mente, en esta unidad que vamos a empezar a hablar de la neurobiología, de los trastornos del estado de ánimo, cómo es que se ha logrado correlacionar ciertas áreas cerebrales con ciertos cambios en la conducta y de ahí además llevarlas a esta parte de los estados de ánimo. Entonces, empiezo a compartirles la presentación de esta unidad. ¿Ya la pueden ver? Ya. Ok. Entonces, la unidad 2, pues justamente se titula Explicación neurobiológica del estado de ánimo. Los objetivos para esta unidad es que comprendamos las bases biológicas de la depresión, el estrés, la ansiedad, como dice Chims, los trastornos obsesivos compulsivos, la violencia, la neurobiología del suicidio y los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Comprender también cuál es el sustrato neurobiológico del estado de ánimo e identificar las áreas cerebrales relacionadas con el estado de ánimo. En ese sentido, para esta unidad ya les especifiqué 2 tareas en el aula virtual. Una es de manera individual y otra es en equipo. En equipo tienen que realizar la elaboración de un video breve en donde hablen sobre cuáles son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, cómo se han clasificado, qué se sabe al respecto de sus sustratos biológicos y qué tratamientos existen. Quiero que lo hagan como una índole, como si fueran a hacer un poco de una cuestión divulgativa. Quiero que piensen que el momento que están haciendo su video va a ser no solamente para mí, porque me tienen que entregar una idea o esta tarea, sino porque su video lo tienen que pensar para alguien que quiere conocer respecto a qué son los trastornos de déficit de atención,
pero entonces lo tienen que hacer a manera de que lo pueda entender sin que necesariamente sea un estudiante de la licenciatura de psicología. Es decir, tiene que ser muy informativo en ese sentido y por eso debe de llevar como este toque de divulgación, ¿ok? Y la otra tarea que les dejé es que hagan un mapa cerebral de cuáles son las áreas que están involucradas con los estados de ánimo y en cuáles de estos estados de ánimo están involucradas. Se los puse de manera individual. Todavía estoy evaluando si más bien sería conveniente que lo hicieran en equipo, pero eso lo tienen que entregar después. El primero que tienen que entregar es el video. eh, y en estos días termino de definir si el segundo va a ser también en equipo o individual, porque me gustaría que pudieran no solamente utilizar alguna imagen que descarguen de la internet, sino que sean creativos, que incluso si ustedes quieren y se les facilite, pues que es más bien lo hagan con papel, con diversos recursos, le tomen una foto y lo puedan subir en tu caso, Uriel, ya quedamos que las cosas que son visuales o gráficas, contigo hacerlo como un tipo de podcast, por ejemplo, para poder evaluarte. Eso, pues ya lo definiremos si se queda eh, de manera individual o de manera en equipo. ¿Tienen duda al respecto sobre estas dos tareas que van a desarrollar en esta unidad? Este, pues nada más era eso, maestra, de lo gráfico, porque justo en eso tenía un poco de duda. Pero en mi caso sí es que, bueno, sí se queda la actividad como individual. El podcast nada más sería obviamente platicar por dónde van pasando estos estímulos, ¿verdad? O sea, porque pues no, o sea, ni siquiera yo sé gráficamente por dónde pasan. Sí, exacto. Ok, ok, sí, no, nada más era eso. Y de respecto al video, tiene que durar mínimo o máximo 5 minutos. Máximo 5 minutos. Eso es parte que está ya en la rúbrica. O sea, en la rúbrica, por ejemplo, eso les va a cambiar su calificación si se pasaron un poquito, si lo acabaron antes. O sea, lo ideal es que quede aproximadamente en 5, ¿va? Pero si lo dejan en 3 minutos, pues eso les va a afectar en esa parte de la evaluación del tiempo de la rúbrica. Si se pasan más allá de los 5, 30 segundos, pues también les puede tener ahí, cambiar la calidad, la cualificación en esa parte de la duración, ¿va? Maestra, otra cosa, bueno, por ejemplo, mi equipo y yo tenemos una página justamente de divulgación de datos curiosos y toda esta onda. Y justamente era lo que yo platicaba con ellos, de obviamente eso nos va a servir para publicarlo ahí, porque pues bien o mal ya tenemos ahí cierto público. Y nada más que la cuestión está en que, por ejemplo, nosotros manejamos TikTok e Instagram. Entonces, al momento de subir los videos, por ejemplo, en TikTok lo más que podemos subir y al igual en Instagram son 3 minutos. ¿No habrá problema si dividimos el video en dos? O sea, si No, no hacemos dos habría ningún partes. problema, no habría ningún problema. Y en ese caso, o sea, justamente en la tarea, no me suban el video porque pues luego puede ser muy pesado y tal vez no lo soporta Drive. Me pueden poner el link y más bien yo lo reviso. O sea, me pueden subir una hoja de Word poniéndome ahí el link o directamente creo que pueden poner el vínculo y yo Ujú. revisaría dependiendo de qué estén utilizando, qué herramienta, qué aplicación, YouTube, lo que estén utilizando, TikTok, Instagram, no sé, ya hay muchísimas aplicaciones, elaboraciones de videos. Yo lo revisaría por medio del link que ustedes pongan, ¿va? Perfecto, maestra, muchas gracias. Entonces no hay ningún problema. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Profesora, dijo, perdón, dice en de las diferentes emociones, ¿no? Ajá. Pero las principales o escogemos o sea, me Las queda principales, las principales. Ahorita justamente, de hecho, yo el orden que ahorita elegí para manejar esta unidad, me parece que es primero hablar de las emociones para después entender los trastornos. Ajá. Entonces, de hecho, la tarea
tiene un orden al revés. O sea, en la tarea yo les estoy pidiendo primero que hablen de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad y después ya hagan el mapa. Sin embargo, yo voy a empezar hablándoles justamente ahorita de las teorías del estado de ánimo y por lo tanto mencionándoles un poquito de estas estructuras que están involucradas. Entonces, incluso con esta tarea ya pueden empezar a cachar información que les va a servir para elaborar su mapa, ¿va? Profesora, Dime, Pamela. una pregunta, ¿se quedan los equipos igual a los de la exposición, verdad? Sí, exactamente. La idea es que esos equipos que que ya se establecieron y se configuraron en su primera tarea, que ya la exposición fue una primera tarea, se mantengan a lo largo de todas aquellas tareas que tengan como instrucción que se van a realizar en equipo. Gracias, maestra. De nada. Ok. Voy a Maestra. comenzar. Adelante. En el video, ¿no es forzoso que salgamos o sí? No, no es forzoso. Ustedes sean creativos. Si ustedes quieren salir adelante, si quieren utilizar a alguien más, eso tienen total libertad. No es necesario que ustedes salgan. Sean muy creativos. Les comentaba, piénsenlo como una cápsula que va a ser divulgativa, donde ustedes van a transmitir no solamente a mí, sino a muchas personas. Váyanlo pensando que es para que las personas conozcan sobre qué es el déficit de atención e hiperactividad, y entonces ustedes lo pueden hacer con los elementos que consideren necesarios. Yo solamente voy a evaluarles la calidad de la información, la creatividad, la duración y ya está la rúbrica ahí. Ahorita no recuerdo qué otra cosa más les puse en la rúbrica, el contenido. Desde luego, si están diciendo cosas que no sean ciertas, pues eso se los, se los haré notar en la retroalimentación, etcétera, etcétera, ¿va? Sí, maestra, gracias. Ok, entonces voy a comenzar con la clase de hoy. Estos son los objetivos. Les comentaba, a empezar primero con la parte del estado de ánimo y en la siguiente sesión entraremos, pues ya si nos da tiempo para abordar todos aquellos trastornos como lo son la violencia, la depresión, los obsesivos compulsivos, etcétera. Entonces, ay, acabo de perder el control, aquí está. Entonces, pues lo primero que quiero hacer es que debatamos y que reflexionen al respecto sobre la definición de emoción, sensación o sentimiento. Y para ello aquí en el chat les voy a pasar un documento muy, muy pequeñito de un libro que pues es propiamente como de ensayo o divulgación científica de un investigador que se llama Antonio Damasio. Eh, em, Les voy a pasar 3 páginas de su segundo capítulo y ahorita los voy a dividir aleatoriamente en equipo para que trabajen. Les voy a dar 15 minutos para que piensen, para que lean rápidamente este documento y entonces empecemos este debate sobre qué es una emoción, qué es una sensación y qué es un sentimiento. Déjenme no sé si se puede pasar el documento a través del chat. O sea, sé que con Zoom se puede, pero nunca lo he intentado en Google Meets. Creo que aquí no, maestra. ¿No? No, creo. Según yo, no. A ver, déjame lo checo. O si no, igual en Classroom, ¿no, maestra? Si no se puede. Ok, sí, me voy más rápido a Classroom a subírselos allí para que y ahorita voy armando los equipos. No, porque les voy a empezar a quitar tiempo de sesión de equipos. Mm, mm, mm. Déjenme. Todavía me cuesta trabajo coordinar tantas aplicaciones a la vez y tener la clase. Aquí está el aula. Se los pongo en el tablón directamente para que lo puedan tener. Y ahí va. Subir un archivo.
Listo. Ya está publicado en el aula virtual ahora mismo y voy a generar ahorita aquí los equipos de trabajo. Se hacen de manera aleatoria, entonces, ahorita no importa que no sean con los equipos que han estado trabajando normalmente, esto es ahorita para llevar a cabo esta dinámica. Voy a hacer, somos 22, voy a hacer 4 equipos de trabajo, entonces, por favor, vayan aceptando la invitación a trabajar y voy a dar unos 15 minutos para discutir al respecto de esta pequeña lectura, ¿ok? Maestra, ¿en este equipo solo estoy yo o no acepté la liga? No, Uriel, me parece que no has aceptado la liga. Am, ¿Dónde la puedo revisar? Es en la sala 3. Mensajes, compartir, mostrar subtítulos, Creo que ya estás, configuración. Uriel. Aquí me parece que tú ya estás en la sala de trabajo 3. Pero no me parece. ¿Por qué A sigo ver, aquí? déjame ver si te puedo. Sí, según yo ya estás ahí. Déjame ver si te puedo enviar. Es que sí estás ahí, apareces ahí. Qué raro. Bastante. ¿No estás conectado desde 2 dispositivos? No, maestra, solo estoy ¿No? en mi celular. Mm, hmm. No. A ver, déjame ver qué pasa si le doy tachecito porque no me deja solamente moverte. Si te saca ahorita que te dé tachecito, vuelves a ingresar, porfa, y a ver si desde ahí ya te puedo asignar a otra, ¿va? Ok. A ver qué Sí. pasa. Esto, Uriel. Ok, aquí dice que ya estás en la sala, en la llamada principal. ¿Y cómo te mando a...? Es que sí estabas ahí. Qué raro. A ver, te voy a meter acá. Listo. Dice que ya estás en la sala 1. A ver, voy a colgar a Ok, ver si de pura casualidad no me bota la otra. va. A ver. Aquí estamos otra vez. Te voy a colocar en una. Ya, no. Hola, Daniela, ¿qué pasó? Hola maestra, solamente para preguntarle que no sabemos si se tiene que meter a la sala para saber qué parte nos toca o... No, tienen que leer, son 3 páginas, tienen que leer las 3 páginas. Ok.
Y ahorita que terminen los 15 minutos, ya todos hablamos al respecto sobre la definición de estas palabras. Ok, maestra. Gracias. De nada.
Ok, pues creo que ya estamos casi de vuelta todos. Bien, entonces, los que estaban en la sala 1, Adis, Daniela, Janet, Laura, ¿cómo entonces vamos o podrían definir con base en esta lectura, breve lectura, qué es emoción, qué es sentimiento, qué es sensación? Bueno, la emoción es la respuesta la respuesta que tiene una persona hacia un estímulo. Por ejemplo, cuando, no sé, una persona, tu amigo o algo así, te raya un cuaderno que tú no querías que ese cuaderno fuera rayado. Entonces, ¿qué es lo que sientes? Pues te enojas. La respuesta a ese estímulo es el enojo. Y la emoción es corta y se puede ver por tu cara o por tus acciones. Ok. No sé por qué no han regresado el resto que siguen en los equipos de trabajo, creo. Ya están regresando. Muy bien. Eso sería una emoción, según lo entendieron de la lectura. Sí, 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 maestra. ¿Qué sería una sensación? ¿Un sentimiento? Bueno, yo entendí que un sentimiento es como algo más, pues algo más escondido, ¿no? Algo que no lo, pues sí, que no lo demostramos tan fácilmente. Eh, no sé, o sea, bueno, yo entendí que la emoción, justo como lo dijo mi compañero, es una acción, pero después de ello entiendo yo que viene el sentimiento. O sea, después de una emoción, de estar contento, feliz, viene el sentimiento, que yo lo llamaría así, no sé. Ok. Uriel, adelante. Gracias, maestra. Bueno, yo lo que justamente puedo responder respecto a eso y algo que me gustó mucho de la lectura fue que dice que el cuerpo es el teatro para la sensación y la mente es el teatro para la emoción, porque eso me recuerda mucho, mucho, Al mucho. revés. Perdón, sí, perdón, al revés. Ajá. Perdón. Bueno, me entendieron. Estoy nervioso. Pero es que aquí nos confundimos. Son términos que se confunden mucho, de hecho. Sí, sí, perdón, es al revés, perdón, maestra. La sensación es la cabeza, ajá, y la emoción, el teatro del cuerpo. Exacto. Porque justamente siempre cuando en este caso empiezas a leer un texto, eso se me hizo muy interesante, porque cuando empiezas a leer un texto, justamente en la cabeza te vas imaginando qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo vas a responder a cierto estímulo? Y justamente después de que ya lo tienes asumido, asimilado, o el director te corrige, cuando vas a trabajar con el cuerpo, ya es trasladar lo que pensaste en la cabeza con el cuerpo. Entonces, eso es muy cierto y creo que eso es lo que más me llevo para diferenciar una de otra. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo entonces vamos a quedar? ¿Qué es emoción? ¿Qué es sensación? ¿Y qué es sentimiento? En esta diapositiva que estamos observando toda la cantidad de reacciones que podemos tener en nuestros estados de ánimo, por ejemplo, en Facebook, cuando queremos compartir algo, podemos poner estoy feliz, triste, enfadado, sorprendido, curioso, impaciente, tonto, orgulloso, gruñón. Todo esto a qué está haciendo referencia. ¿Es una emoción? ¿Es una sensación? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es? Buena pregunta. Son sentimientos, ¿no? Yo decía igual que son sentimientos. Ok, a ver, argumentenme por qué, defiendan por qué son sentimientos. Pues porque ya es como el significado que le dimos a algo. Exacto. Entonces, la emoción
Hasta ahorita ya estamos definiendo un poquito, diferenciando el sentimiento de la emoción y la sensación. Pero entonces, ¿qué es la sensación? Es cuando trasladas todo esto al cuerpo, por ejemplo, bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero podría poner un ejemplo. La sensación es, por ejemplo, sentir esa sensación, valga la redundancia, cuando se te enchina la piel de algo o por algo. Ese es muy, muy buen ejemplo. A ver, por ejemplo, generalmente se nos puede poner la piel chinita cuando sentimos frío. Ujú, Estamos percibiendo la sensación de frío. Pero la piel chinita no solamente se nos puede poner por eso, ¿no? O sea, escuchando tal vez una música que nos gusta demasiado, que nos transmite algo, también podemos estar teniendo una reacción por medio de nuestro cuerpo ante ese estímulo. ujú. Entonces, vamos a empezar a diferenciar. La sensación no necesariamente va a llevar a una emoción y la emoción también no necesariamente va a llevar a un sentimiento. Ejemplo, si ahorita tenemos frío, lo sentimos porque en nuestra piel hay una reacción, empezamos a temblar, se nos eriza, lo que sea, ¿ok? Se puede quedar ahí esa sensación y eso no necesariamente nos va a generar una emoción. La emoción sería que entonces nosotros tuviéramos que tener una reacción más allá de la que se está teniendo con el estímulo. Por ejemplo, híjole, con este frío ya me dieron ganas de cubrirme, ¿no? Y entonces es levantarme, ir al armario, agarrar una camisa, porque ese frío ya no lo pude soportar y entonces me llevó a tener un cambio de conducta a la que estaba teniendo antes de ese estímulo. Y si esa sensación del frío además me llevó a taparme y de ahí de repente digo, híjole, si estuviera aquí mi novio me estaría abrazando. Y entonces me empiezo a tener una cuestión de nostalgia o melancolía. Eso más bien ya está siendo un sentimiento, ¿ok? Entonces vean cómo el mismo estímulo se puede quedar a nivel de solamente sentirlo, al nivel de tener una emoción y al nivel de tener un sentimiento. Ajá. Sí, maestra. O sea, a lo largo de nuestra vida, nosotros podemos estar teniendo placer, euforia, tristeza, depresión, miedo, ansiedad, enojo, hostilidad, calma, otras emociones, ¿no? Estos son emociones, justamente, las cuales están contribuyendo todo el tiempo a la riqueza de nuestra experiencia, van confiriendo la demás pasión, carácter a cada acción que llevamos a cabo. Los trastornos, por lo tanto, pueden estar alterando este tipo de emociones. Un estado emocional se compone de dos elementos. Uno que se manifiesta en la sensación física, característica, y el otro que se hace de forma consciente. Nosotros podemos palpitar, sentir el palpitar de nuestro corazón, pero no siempre lo vamos a sentir que está palpitando porque tengamos miedo o porque estemos muy contentos. O sea, esa misma reacción que estamos teniendo en nuestro cuerpo, al momento ya de tener de manera consciente por qué es, podemos entonces asignar, es que tengo miedo, es que estoy contenta. Ajá. Entonces, la sensación está siendo algo que, como bien dice el texto de manera muy poética, es el teatro eh, del, perdón, la emoción y la sensación van juntas, la emoción es el teatro del cuerpo y el sentimiento ya es un proceso que tuvo que hacerse o pasar por nuestro cerebro y hacerlo de manera consciente. Ajá. Entonces, para mantener la distinción entre estos dos conceptos, lo que nosotros empleamos o cuando empleamos el término emoción, hacemos referencia al estado corporal, es decir, un estado ahí emocional. Pero el término de sentimiento lo vamos a emplear para aludir a la sensación consciente, es decir,
me está palpitando demasiado mi corazón. Ok, ¿por qué es? ¿Cuál es el estímulo que llevó a eso? Entonces, ya conscientemente podemos decir, es que estaba muy excitada, muy alegre, es que tenía mucho miedo, tenía ansiedad. O sea, ahí ya lo vamos como filtrando en una gama de etiquetas para poder decirlo. Entonces, ahorita, justo ustedes que respondían, todos estos emoticones, ¿a qué están respondiendo? ¿A una emoción, a una sensación, a un sentimiento? Sí, evidentemente todos estos ya pasaron por un proceso en el cual estamos confiriendo una etiqueta y podemos poner, me siento enfadado porque hoy la maestra prolongó la clase, ¿no? O sea, ya pasó de una manera muy consciente el que ustedes identificaran cómo se sentían debido a este estímulo, ¿vale? Sí, maestra. Sí, O sea maestra. que prácticamente lo que podría decir es que cuando está en la cabeza justamente es todo el proceso por el que pasa, ¿no? Por el proceso químico que pasa antes de llegar al cuerpo y antes de sentirlo y de expresarlo o de sacarlo al exterior, vaya. Es que incluso cuando llega a la cabeza, todavía puede seguir, más bien sigue siendo una sensación y una emoción. La cuestión es cuando ya lo haces consciente. De ahí que Ok. cuando hemos recurrido a terapia, por ejemplo, casi siempre, no sé, aquellos que ya hayan ido, pero casi siempre está uno narrando un evento así de, y es que entonces cuando yo entré al bar, él estaba con otra persona y de repente la psicóloga, el psicólogo pregunta, ¿y cómo te hizo sentir eso? ¿No? Es como una pregunta muy característica, o lo pueden ver también en las series, en la de Los Sopranos, este Tony que asistía con su psicóloga, hay muchas series donde hay personajes bien interesantes que recurren a una terapia, ¿no? Y están contando los eventos, y casi siempre la pregunta de su terapeuta es, ¿y cómo te sentiste al respecto? ¿No? Después te dicen, ¿qué te hizo pensar eso? Pero la primera cosa que intentan identificar es cómo es que tú ya procesaste ese evento para decir cómo te sentiste, ¿no? Y entonces dices, pues es que me sudaron las manos, empecé a temblar y ahí empiezas a clasificar, no, pues me sentí enojada, ¿no? O no, me sentí triste, no esperaba verlo con otra persona, O sea, ya pasa por un proceso en el que tienes una reacción primero que tiene que ver con tu cuerpo, algo que siente tu cuerpo, y luego ya cuando lo haces consciente puedes dilucidar y discernir entre qué tipo de sentimiento te transmitió ese estímulo, ese evento, esa escena. ¿Ok? Sí, maestra. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestra. Bueno, por cierto, ese fragmentito que les pasé en el aula virtual y que ahorita nos apoyamos en él para definir emoción y sentimiento sobre todo, sensación tiene que ver, sensación siempre asócienlo con el término de la palabra sensorial. Y entonces sensorial siempre va a tener que ver con nuestros receptores, con todo lo que podemos captar a través de nuestra piel, todo lo que podemos captar a través de nuestros ojos. Este tema seguramente lo vieron todo eso el semestre pasado en la materia de psicobiología y neurofisiología. Y de ahí hasta los sistemas sensoriales, ¿no? ¿Cómo se dividía? El sistema sensorial auditivo, el sistema sensorial visual. Entonces, sensación siempre asócienlo con todo lo que se percibe que está implicando el cerebro, que está implicando una formación de imágenes, que está implicando que se activen los receptores auditivos y luego esto se vaya a la corteza auditiva. O sea, sí está implicando un proceso donde está involucrado el cerebro. La cuestión es cómo se está involucrando el cerebro, cómo está participando el cerebro, ¿no? Emoción, asócienlo con la respuesta que se da ante ese estímulo, ¿no? Si escucho algo y me pongo a bailar, ahí estoy teniendo una emoción, ¿no? Y sentimientos, y además de estar bailando, eso me lleva a recordar alguna otra momento que había escuchado esa canción o me lleva a pensar en una película que era su soundtrack. Ahí empezamos a generar ya una evocación, un proceso un poquito más consciente de eso que tiene que ver con un sentimiento. Veámoslo en los bebés, por ejemplo, a un bebé le podemos poner música y va a tener una reacción, o sea, está percibiendo, está sensorial, sensando el estímulo, está teniendo una emoción porque está teniendo una respuesta.
corporal ante eso, una ejecución que está involucrando todo el cambio en su corporalidad, en su conducta, pero el bebé todavía tal vez no va a formar un sentimiento, apenas lo está consolidando, ¿no? Entonces, bueno, el comercial es este libro, se llama En busca de Spinoza, lo escribió Antonio Damasio, que es un neurobiólogo, y es interesante, no lo he terminado, está muy interesante, pero ese fragmento que les compartí fue de este libro. Ahora bien, vamos a continuar ya que medio estamos definiendo esto, ¿no? ¿Cómo entonces está participando a todo esto el cerebro? ¿Qué sustratos tiene? Está muy bonito cómo Damasio lo puso, cómo habló. ¿Cómo es posible decir que una simple amiba puede tener ya este tipo de respuestas, pero en ese árbol que ramifica, pues ya está más bien toda la gama de sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sistema es el que está involucrado en toda esta gama del estado de ánimo? Muy bien, la percepción es una cosa, la acción es otra. Tanto los estados emocionales y los sentimientos van a estar mediados por circuitos de neuronas o neuronales que pues están constituyendo todo nuestro cerebro. Muchos fármacos y drogas, por ejemplo, afectan a la mente, desde drogas ilegales hasta los fármacos, lo hacen actuando sobre determinados circuitos nerviosos que se ocupan de los estados emocionales y los sentimientos. El sentimiento consciente está mediado por la corteza cerebral, específicamente en, en parte de la corteza del cíngulo y en parte de los lóbulos frontales. Entonces, en este esquema, déjenme pongo el puntero, lo que estoy mostrándoles justamente es una vista sagital del cerebro humano. Y aquí tenemos todas estas regiones que tienen que ver con cuestiones sensoriales, como podemos ver aquí la corteza occipital, está el área visual primaria, el área de asociación visual, aquí tenemos los lóbulos y en los lóbulos está el área de asociación somestética, el área gustativa, el área motora primaria, el área premotora, el área prefrontal, el área de Broca, esto que también se mencionaba en el video que vimos al principio, el área de la corteza olfativa, el área de asociación auditiva, vean cómo toda gran parte de nuestra corteza tiene un correlato con un proceso sensorial, con un proceso que captamos a través de nuestros fotorreceptores, a través de nuestros mecanorreceptores, termorreceptores que están en la piel, a través de nuestros quimiorreceptores que están en el olfato y en el gusto, y todas tienen un correlato que se ubica en nuestra corteza cerebral, ¿no? Que es esta parte que podemos ver, que son estas circunvoluciones, y aquí están pues las clasificaciones de los lóbulos parietal, lateral, occipital, prefrontal, etcétera, etcétera. Entonces, el sentimiento consciente va a estar mediado por regiones de la corteza cerebral, en parte por la corteza del cíngulo, que es esta región, y en parte por los lóbulos frontales, que son estos lóbulos que se encuentran aquí. Los estados emocionales están mediados por un grupo de respuestas periféricas, autónomas, endócrinas y del sistema motor esquelético. Volvamos al ejemplo que les ponía de la música. Estamos escuchando la música, sí, toda esta información llega, se procesa por medio de la corteza auditiva también, pero si empezamos a bailar, pues entonces estamos teniendo activación de nuestros músculos esqueléticos por parte de nuestro sistema motor. Si además eso nos está haciendo felices, pues estamos teniendo una respuesta endocrina donde estamos secretando dopamina porque nos está generando placer, etcétera, etcétera. Y entonces aquí en estas respuestas están participando estructuras subcorticales. ¿Qué quiere decir estructuras subcorticales? Aquellas que se encuentran por debajo de la corteza. Esta fue una imagen, no es una imagen donde no tiene ningún corte el cerebro, es solamente una vista de perfil del cerebro humano, pero si nosotros ahora sí hacemos un corte sagital, tal como lo estamos viendo aquí, en estas 3 diapositivas más, en estos 3 diagramas más, pues podemos observar las estructuras subcorticales.
Y aquí en las estructuras subcorticales tenemos el giro cingulado, que es esta área en amarillo, que va a estar participando en estas respuestas de las emociones. Tenemos al hipocampo, que es esta estructura aquí en verde. Tenemos a la amígdala, que es esta estructura en rojo. Tenemos a la glándula pituitaria, que esta es así como la máster de respuestas endocrinas. Es más endocrinas porque no está acentuado. Y además a la glándula pituitaria es como, en inglés siempre la van a encontrar como pituitary gland, pero en español es más común nombrarla como hipófisis. Son sinónimos, es cuestión de traducción nada más. Tenemos al hipotálamo, y esta estructura no la pierdan de vista, y vean cómo desde aquí ya les estoy empezando a dar información de estructuras que están involucradas en los estados de ánimo, aunque todavía no hemos indagado, porque eso es parte de su tarea, en cuáles participan cada una, ¿no? Desde luego que no hay una para cada una, o sea, como bien nos fuimos presentando y nos mostraron en las vías dopaminérgicas, colinérgicas, etcétera, etcétera, va a haber estructuras que están participando eh, de manera simultánea o en forma de relevos en diferentes estados de ánimo, ¿no? Pero pueden estar siendo las mismas. Solamente se da también como la activación de cómo, cuándo y con qué receptores. Y pues también otra estructura que va a estar participando mucho en esta neurobiología del estado de ánimo es el tronco encefálico. Aquí tenemos el tronco encefálico, que a su vez este se divide en tres estructuras. El mesencéfalo, que es la parte que se encuentra más superior, el puente, que es la parte medial, y el bulbo raquídeo, que también lo pueden encontrar como médula oblonga u oblongata, que es pues esta parte inferior. Entonces, aquí con esta diapositiva lo que quiero resaltarles es cómo se está dando esta interacción entre nuestra corteza cerebral con estructuras subcorticales, específicamente ya les mencioné cuáles, para estar teniendo esta percepción y la generación y regulación de una emoción y por lo tanto también de los sentimientos. En ese sentido, pues en este otro diagrama les presento cuál es el modelo de los sistemas nerviosos básicos que están controlando las emociones. Es frecuente que las emociones se desencadenen por estímulos específicos. Eso casi siempre es lo general. El estímulo, por lo tanto, va a estar afectando a estructuras neocorticales como a subcorticales, es decir, aquellas que están en la superficie de nuestra corteza cerebral, como aquellas estructuras que están por debajo de nuestra corteza, tal como es el giro cingulado, hipotálamo, hipocampo, lo que les estaba mostrando, ¿no? El núcleo amigdalino, que justamente se encuentra en la amígdala, y a su vez, las estructuras corticales y el núcleo amigdalino, así como otras subcorticales, pues también van a estar regulando los sistemas que median las manifestaciones periféricas de las conductas emocionales. Y es lo que observamos en este diagrama. Tenemos un estímulo. Este estímulo se va a ir a dos áreas. Se va a ir tanto al procesamiento neocortical como al procesamiento subcortical. Al irse ahí, estas dos se van a comunicar entre sí, estas estructuras, para estar dando respuesta a ese estímulo. Por lo tanto, en esa coordinación que llevan estructuras neocorticales y subcorticales, mandan al sistema de control musculoesquelético y autónomo la respuesta hacia la periferia. Al momento que se envía hacia la periferia, se da un sistema de retroalimentación, donde una vez que se da la respuesta, pues se tiene que informar que ya se generó la respuesta ante ese estímulo para que estas zonas no sigan activas, sino que ya por la periferia, en el nivel efector, se le dice, ya reaccioné ante eso, ya generé esto, ya no te estés activando más, que cese esta intercomunicación entre estas estructuras. A este tipo de sistemas justamente se les conoce como sistemas de retroalimentación negativa. Entonces, lo que tenemos que explorar en esta unidad es
primero tenemos que entender de qué forma adquieren un significado emocional los estímulos y qué papel desempeñan los procesos cognitivos conscientes y los procesos inconscientes automáticos para determinar si un estímulo concreto en un momento dado va a tener importancia emocional. Lo que les comentaba, el ejemplo que les ponía de que se nos eriza la piel, a veces por el frío, a veces no por el frío, pero eso no siempre va a implicar que nos lleve a un estado emocional, ¿no? Simplemente podemos estar sintiendo frío y punto. De ahí que cada vez que sintamos frío nos lleve a pensar en extrañar a alguien, o en recordar a alguien, o en añorar a alguien, pues eso es otra cosa. Entonces, eso es lo primero que vamos a tratar de dilucidar con la neurobiología. Segundo, es necesario comprender cómo se desencadenan ciertas respuestas autónomas y musculoesqueléticas una vez que un estímulo cobra importancia emocional. Y tercero, identificar los circuitos de la corteza cerebral que están siendo responsables de los sentimientos. Entonces, ante todo esto, tenemos que conocer cómo interaccionan los estados emocionales somáticos y los estados de sentimiento consciente y de qué forma la retroalimentación de los sistemas periférico, autónomo y motor esquelético están conformando sobre la corteza cerebral una experiencia emocional. Ante esto han surgido diversas teorías y son las que vamos a explorar a continuación. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? No, maestra. Ok, entonces vamos con las teorías. Lo primero que quiero que piensen y que justamente les pongo esta diapositiva, bueno, esta fotografía, es una casa que se está incendiando y aquí podemos ver a una persona fuera de ella contemplándola. ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, si salieron un momento de su casa y de repente cuando regresan ven esta escena? ¿Qué es lo primero que experimentarían? Tristeza. ¿Ok? Miedo. Miedo, exactamente. Lo primero sería miedo, ¿no? La tristeza como que ya tendría que haber pasado por un proceso consciente, Ana. Ya llegaría eso a un sentimiento. Pero la primera emoción que estarían experimentando sería miedo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una opinión distinta? ¿Sorpresas también? Sorpresa, exacto. ¿Alguien más? Ansiedad, angustia. Ansiedad, claro, justo todo eso. Y entonces vean cómo hay un estímulo que está haciendo un acontecimiento que es llegar a su casa y ver que se está incendiando. Y después, como bien dijiste, Ana, sentir tristeza, ¿no? Pero eso ya está siendo un suceso consciente emocional, ahí estás teniendo un sentimiento. Y ese suceso consciente emocional está iniciando respuestas autónomas reflejas en el cuerpo. Puedes empezar a llorar, puedes empezar a gritar, o sea, se está dando una respuesta por medio de tu cuerpo ante ese evento. Entonces, dos investigadores, que de aquí te viene esta teoría que se le nombró como la teoría de James Lange, justamente concluyen que las emociones son respuestas cognitivas a la información procedente de la periferia. Y quiero que esto vaya quedando bien claro porque justamente con estas teorías que han surgido sobre los estados de ánimo, es bien interesante ver cómo cambia el orden, aunque todos convergen en los elementos que las constituyen, como que el orden cambia. Entonces, en un artículo que publicó James, que nombró qué es la emoción, James propuso que la experiencia cognitiva de la emoción es secundaria a la expresión fisiológica de la emoción. Él sugirió que cuando nos enfrentamos ante una situación potencialmente peligrosa, que es lo que vemos aquí en este otro diagrama de abajo, vemos aquí un oso y vemos aquí una persona que está huyendo, ¿no? Entonces, si nos encontramos, este ejemplo que también les comentaba hace un momento, estamos en el bosque y de repente vemos a un oso cerca de nosotros,
nosotros lo que vamos a hacer es evaluar primero la ferocidad del oso. Y con base en esa evaluación que hacemos, podríamos desencadenar un estado emocional que se está experimentando de manera consciente. Es decir, la teoría de James Lange dicen, no experimentamos miedo hasta que hemos huido del oso. Por lo tanto, ellos decían, actuamos de forma instintiva huyendo, pero después nos explicamos de forma consciente nuestra acción y las alteraciones que existieron en nuestro cuerpo. Es decir, que se aumentara nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, nuestra respiración. Y en estas alteraciones de nuestro cuerpo, ¿cómo es que fuimos impulsados por el miedo? Esta fue la idea que tuvo James al principio y justamente Lange la abonó más a esta idea y de ahí que se llame la teoría de James Lange, porque Carl Lange propuso una hipótesis alternativa. Él decía que el estado de sentimiento, la experiencia consciente de la emoción, se produce después de que la corteza cerebral recibe las señales sobre las alteraciones de nuestro estado fisiológico. Entonces decían, los sentimientos están precedidos de ciertas alteraciones fisiológicas, aumento del corazón, disminución de la presión cardíaca, etcétera. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos fuego, ya vamos a sentir miedo porque nuestra corteza se está recibiendo señales que provienen del corazón que está acelerado, de que estamos temblando, etcétera, etcétera. Entonces, ellos decían, primero nos sentimos tristes porque empezamos a llorar, nos enfurecemos porque alguien nos golpeó, tenemos miedo porque empezamos a temblar. O sea, ellos lo que están proponiendo es que primero tiene que existir una respuesta fisiológica a nuestro cuerpo, por parte de nuestro cuerpo, y después ya se da una emoción. Eso es lo que se conoce como la teoría de James Lange. Entonces, siguiendo el diagrama, está el oso, de manera instintiva huimos, pero esta respuesta instintiva se dio justamente sin pensarse. Y como estamos huyendo, estamos sintiendo el corazón acelerado. Y como estamos sintiendo el corazón acelerado, pues ya empezamos a tener miedo. Eso es lo que están postulando o se postuló con esta teoría del estado de ánimo que se le conoce como la teoría de James Lange. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestra. No, maestra. Ok. Posteriormente surgieron otras teorías. Estos investigadores, él es Walter Cannon. Walter Cannon además fue un fisiólogo muy importante, llevó a cabo muchísimos estudios, experimentó con infinidad de organismos. A él se le debe parte de que se fuera dando, junto con Claude Bernard y Walter Cannon, ya se acuñó propiamente el término de homeostasis. Ellos fueron unos grandes fisiólogos. Y este otro investigador que vemos aquí es Brad. Y entonces aquí se postula la teoría de Cannon-Brad. El trabajo de Cannon, lo que él estuvo llevando a cabo es que una emoción intensa puede desencadenar una reacción de emergencia y que principalmente esta reacción de emergencia que vamos a tener los organismos es luchar o huir. Son las dos maneras en las que podemos responder ante un estímulo de emergencia. Previo a esto, pues a poder luchar o huir, en nuestro cuerpo tiene que darse una conducta anticipada que nos va a implicar un gasto de energía. O sea, de ahí que se tenga que acelerar el corazón,
que se libera adrenalina, etcétera, etcétera. Entonces, Cano sugirió que esta respuesta de lucha-huida estaba mediada por componentes del sistema nervioso simpático que actuaban como un todo y que esta respuesta iba a ser justamente respuesta de todo o nada, pero con independencia de los estímulos específicos emocionalmente significativos que la pueden desencadenar. Él propuso, por lo tanto, que estas respuestas fisiológicas a estos estímulos emocionalmente importantes son inespecíficas como para que transmitan a la corteza una información concreta y detallada respecto a la naturaleza del suceso emocional. Estas limitaciones que tenía la teoría de James Lange, que además fue la primera, la fueron trabajando Cannon y Barth y sugirieron que había dos estructuras importantes subcorticales envueltas en las respuestas a estímulos, las cuales son el hipotálamo y el tálamo. Y entonces en este diagrama lo que les estoy mostrando es un corte sagital del cerebro. Aquí está esta parte subcortical. Y si hacemos un zoom de esta parte subcortical, aquí podemos ubicar al tálamo, que es esta estructura como en forma de huevito, que a su vez está constituida por muchos núcleos, ¿eh? Tiene muchos núcleos talámicos bien específicos. Y tenemos aquí al hipotálamo, que también a su vez está constituido por muchos núcleos. Cuando yo les digo núcleos, ustedes tienen que pensar que un núcleo hipotalámico o un grupo talámico es hablar de grupos de neuronas bien identificadas y definidas. Es decir, puede ser un grupo de neuronas que son totalmente serotoninérgicas, dopaminérgicas, pero están bien delimitadas. Y todo esto se sabe gracias a técnicas, pues, de estar viendo específicamente la citoarquitectura del cerebro, que se han llegado a delimitar los núcleos específicos. Entonces, el tálamo tiene núcleos, el hipotálamo tiene núcleos, pero así ves, todos estos núcleos pues constituyen al hipotálamo y al tálamo. Entonces, Cannon y Philip Barth sugirieron que el hipotálamo y el tálamo, que son estructuras subcorticales, desempeñan un papel esencial en la mediación de las emociones, el cual está regulando los signos periféricos de cualquier emoción y proporcionándole a la corteza información necesaria para el procesamiento cognitivo de esta. Esta idea, ¿cómo fue que llegó? Tanto Cannon como Barth estuvieron trabajando con gatos en los cuales el primer experimento que hizo, sobre todo Cannon, fue extirpar en su totalidad la corteza cerebral de los gatitos. Entonces, háganle cuenta que quitaba toda esta parte, toda esta donde vemos así como las arruguitas de nuestro cerebro. En el gato extirpaba toda esa corteza cerebral. Y él notaba que los gatos conservaban respuestas emocionales que estaban siendo totalmente integradas. Es decir, si él presentaba un estímulo que generaba miedo, el gato todavía podía tener una respuesta de huir, por ejemplo. Y es ahí que este tipo de conducta, Cannon la llamó como falsa furia. Al momento de extirpar toda la corteza cerebral de los gatitos y notar que aún así podían tener estas conductas de huida o lucha, él nombró a estas conductas falsa furia, porque las respuestas parecían carecer de los elementos de experiencia consciente que podían ser muy característicos de una furia genuina del gatito. Entonces, por eso les puso falsa furia, ¿no? Porque siempre que presentaba el estímulo, seguía reaccionando igual el gatito. Cuando ustedes saben que después de que un gato o algo le da miedo y ya lo evalúa, ya no reacciona igual con ese mismo miedo, ¿no? Adquiere un tipo de aprendizaje, de experiencia donde ya no va a reaccionar igual ante ese estímulo. Entonces, él veía que la falsa furia difería de la genuina porque las respuestas también se desencadenaban con estímulos muy leves, como un contacto suave o incluso algo que podía ser espontáneo sin ninguna provocación. Una vez que se retiraba el estímulo, además notaba
que la respuesta también se terminaba. Bart lo que empezó a hacer, ellos no coincidieron en tiempo, Cannon es muchísimo más antiguo que Bart, pero Bart siguió como esta línea de investigación de Cannon y él empezó a analizar la falsa furia de los gatos y lo que hizo, este es un cerebro de gato, en este diagrama lo que vemos, vean cómo tiene diferencias con el humano, ¿no? Vean cómo el cerebelo, por ejemplo, al ser cuadrúpedos, no se encuentra como en nosotros que somos bípedos, orientado hacia abajo, sino que en los organismos cuadrúpedos, pues el cerebelo está orientado de manera horizontal también. Entonces, Bart lo que hizo fue que empezó a llevar cortes en distintos niveles del cerebro del gatito. Vean, hacía un corte a esta altura, hacía un corte a esta altura. Vean cómo hay estructuras que en el corte A prevalecen, ¿no? Aquí quedó, por ejemplo, el hipocampo y las glándulas. Luego hizo un corte aquí y se llevó ya parte de esas estructuras. Y luego hizo todo este corte en donde se llevó como las estructuras que habían permanecido de este lado en A y de este lado en B. Entonces, él lo que notó es justamente que el corte a nivel del prosencéfalo, que es en este primer diagrama, tenía una desconexión de todo lo que tenía que ver con la conducta de la falsa furia que había sido descrita, es decir, no se presentaba esa falsa furia. El corte a nivel del hipotálamo, que es aquí en el diagrama B, él notaba que se seguía, ya se empezaba a presentar parte de la conducta descrita como falsa furia. Pero cuando se hacía el corte en C, que también está involucrando al hipotálamo, ya no se desencadenaban los elementos de toda la conducta descrita de la falsa furia. Y es así, por medio de este tipo de metodología y experimentos que llevó a cabo Brad, que se concluye que el tálamo y el hipotálamo son estructuras que están involucradas y que están mediando no solamente la corteza cerebral, más bien ellos descartan que sea la corteza cerebral, sino que basta con el tálamo y el hipotálamo para estar teniendo respuestas ante estímulos. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Maestra, ¿y por qué experimentaba con los gatos específicamente? Los gatos han sido un modelo que se ha empleado muchísimo por la conducta que tienen. Son animales muy curiosos, son animales a los cuales desde culturalmente se les ha notado y percibido su inteligencia. Entonces, tomaron a los gatos por tener esas características, ¿no? En realidad, de ser organismos muy curiosos, muy, como tener facilidad para aprender cosas. Utilizaron a los gatos. Ahora, consideren que todo esto era por ahí de los 1800, ¿no? Y pues no había nada de lo que se ha avanzado ahora en tener esta cuestión de bioética en la ciencia. Antes no había un control o algo que regulara. Incluso la esposa de Cannon se divorció de él y ella es de las primeras que se puede considerar como el movimiento animalista, porque ella estaba en contra de que él estuviera experimentando con tantos animales. Cannon no solamente experimentó con gatos, utilizaba también perros, utilizaba ranas, utilizaba roedores. Dependiendo de lo que nosotros queremos experimentar o explorar, es el modelo que mejor se adecua. Por ejemplo, yo siempre he creído que utilizar ratas albinas que carecen de pigmentos en sus ojos, en su retina, no me parece que sean un buen modelo para ver cosas que tengan que ver con fotorrecepción. Las personas que no tienen tantos pigmentos como, bueno, más bien las ratas albinas, que no tienen pigmentos en su retina y que por eso se les ven los ojitos rojos, porque ese es el reflejo de la sangre que está circulando a través de su órgano visual, no son un buen modelo. El gato les pareció un buen modelo
por la conducta que se ha observado en él, ¿no? De inteligencia, de curiosidad, de cómo responden ante los estímulos, etcétera, etcétera. Pero Ok, maestra. Cannon agarró parejo, ¿eh? O sea, Cannon experimentó con muchísimos animales. En la rana, por ejemplo, lo que quería también y seguía comprobando un poco, era como la motricidad, ¿no? El ver por qué pueden saltar las ranas. Entonces, en la rana, pues se iba, por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo es que se da la fisiología del salto, pues no vamos a agarrar un caballo, los caballos no saltan, ¿no? Nos iremos más bien a agarrar a un conejo, que los conejos saltan, a una rana, a un canguro. O sea, como que dependiendo de la pregunta de investigación, es el modelo biológico que mejor se adecua para responderla. Profesora, Adelante. o sea, entonces, ¿cómo percibían los estímulos los gatos y al quitarle la corteza? O sea, pienso que a lo mejor pues ya no veían, ya no escuchaban, e inclusive tal vez ya no sentían sobre la piel. Bueno, eso pienso. No, todo eso sí se puede seguir experimentando sin corteza cerebral. Recuerda, Ana, que la corteza cerebral lo que nos da es la integración de esa señal, pero no nos da la percepción, la sensación de la señal. La sensación de todas las señales la tenemos a nivel de nuestros receptores sensoriales. Y nuestros receptores sensoriales son fotorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores. Es decir, aunque nos quiten la corteza cerebral, nosotros podemos seguir sintiendo el frío o el calor porque tenemos los mecanorreceptores. Tal vez el cerebro... Exactamente. Mi pregunta es esa. ¿Quién lo procesa? La señal se envía y se procesa a nivel de tálamo hipotálamo, que justamente fue lo que descubrieron ellos. O sea, la corteza no estaba siendo relevante para integrar estímulos que se perciben del medio ambiente, porque en el tálamo también llegan las respuestas y el mismo tálamo ya es capaz de mandar una respuesta para generar condiciones homeostáticas de ese estímulo. Bueno, es que me recuerda porque había yo leído que en últimos estudios, algo así, decían que el tálamo estaba vinculado con, o parecía estar arrojando evidencias de que estaba vinculado con la creación de la conciencia. Entonces, yo había escuchado en alguna ocasión a algún neurofisiólogo decir su definición de conciencia, que era esa capacidad que teníamos de cómo de darle como figura a algo. En este caso ponía como el ejemplo de la luz. Él decía, en el espacio no está la luz como tal, como lo que percibimos. En el espacio hay fotones y esto, y ondas y todo. Dice, nosotros somos los que tenemos esta capacidad de hacer consciente este estímulo que estamos recibiendo. Entonces ahorita me acordé. Entonces en los gatos, y podría decir que casi todos los seres humanos, básicamente lo principal es esto, es la creación de esta conciencia que se tiene, pero que no se sabe realmente en dónde está o por qué o cómo se crea. Pero con este tipo de experimentos, pues demuestra, y los últimos que han arrojado con respecto al tálamo, que arrojan, pareciese que sí, la conciencia está en lo más profundo y está cubierto con, bueno, la estructura relacionada con, no sé si me explico. Sí. La verdad es que aún no hay respuesta al respecto sobre la conciencia, Ana. Y justo lo que quiero mostrarles con estas teorías de cómo han ido surgiendo es que cómo va cambiando, dependiendo de los experimentos que se van realizando, las ideas que se tienen sobre el control de la emoción. O sea, Cannon lo que se dio cuenta es que la corteza no era necesaria para tener una respuesta ante un estímulo. Y Philip Brad lo que se dio cuenta es que el tálamo y el hipotálamo son necesarios para tener una respuesta. Por eso, esta teoría se integra con los hallazgos de Cannon y de Brad, y se le conoce como la teoría de Cannon-Brad, porque lo que se notó fue quitarle como papel a la corteza
para reaccionar ante estímulos con una respuesta emocional, es decir, huir, enojarte, atacar. Y con Brad lo que se vio era cuáles son las que estaban regulándolo, ¿no? O sea, Cannon ya lo empezaba a dilucidar porque él hizo, les digo, él es un gran fisiólogo, fue un gran fisiólogo. Él ya había rescatado al tálamo en muchísimas funciones de control homeostático. Y con Brad, en esta teoría de las emociones, se constituye esta teoría en donde se nota que el tálamo y el hipotálamo son importantes para tener una respuesta ante estímulos, específicamente una respuesta emocional. Pero a nivel de la conciencia, todavía no hemos llegado a eso. O sea, a nivel de la conciencia, denme chance, ahorita vamos a llegar a otra teoría en donde se dice que más bien tienen que estar participando en conjunto corteza y áreas subcorticales para ser conscientes. O sea, no es como lo que vimos en el video del principio, ¿no? Que nos decían que Descartes adjudicaba como la parte del alma o la conciencia a la glándula pineal. Hemos visto que nos quitan o hay experimentos donde extirpan la glándula pineal y tenemos la capacidad de seguir siendo totalmente conscientes. Ya sabemos que la glándula pineal más bien está enfocada en otras cuestiones. Me voy a quedar hasta aquí porque ya son las 7:04. El próximo jueves continuamos con esto y nos vamos también de corridito a hablar sobre los trastornos. Alguien se quería quedar al término de la clase, pero si nadie más, adelante Susana, pero si alguien, tendremos quizá un par de minutos, quieren hacer alguna pregunta o comentario, adelante, y si no, nos vemos el próximo jueves. De acuerdo, maestra. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias, Cuídense. profesora. Que estén muy bien, Gracias, hasta hasta luego. luego. Hasta luego.